Hola, hola mis binarios favoritos, pues bienvenidos. Vamos a continuar con pues la creación de nuestra aplicación en AppSheet, ¿verdad? Espero que les esté gustando muchísimo. Recuerden, ahí estoy yo en la caja de los comentarios para contestar las dudas que yo pueda resolver. Hoy vamos a generar un módulo bien importante que son los egresos, es decir, todas aquellas compras que llevamos en nuestro día a día para pues obviamente nuestro proyecto, ¿verdad? Por ejemplo, la compra de materia prima, pues vamos a poder ingresarla desde el celular con una fecha, un proveedor, vamos a crear el catálogo de proveedores, obviamente, el monto, que es lo que compramos, y de esta manera todas esas compras vamos a tener una gestión pues más clara y precisa. También algo que me gusta mucho y seguramente a ustedes les va a gustar es que vamos a poder administrar documentos oficiales. ¿Y a qué me refiero con documentos oficiales? Pues las facturas, PDF, XML, nota de revisión, alguna nota de crédito. Entonces todo esto ya no vamos a necesitar colocarlo en un folder, sino desde nuestro AppSheet vamos a poder consultar en cualquier momento esa factura electrónica para ver pues cuestiones de impuestos o cuestión de detalle de algún producto que ustedes compraron. Así que si eres nuevo por aquí y te gusta realmente cómo estás realizando tu aplicación y sobre todo si te estoy aportando a tu emprendimiento, pues no se te olvide suscribirte, y también si quieres compartirme en la caja de los comentarios cuál es tu emprendimiento, pues yo estaría muy feliz de leerte, porque pues de verdad que me gusta mucho apoyar y sobre todo a los emprendedores, porque sé lo difícil que es esta tarea, difícil y emocionante. Así que vayamos a la computadora y vamos a comenzar con lo básico. Vamos a comenzar con la creación de proveedores. Vamos a darle, bueno, ya que entramos a nuestra Google Sheet, le vamos a dar New. Si tú estás viendo por primera vez este video, pues regrésate un poquito a la playlist y ahí te enseño desde cero. Vamos a darle clic derecho, le vamos a dar cambiar nombre y vamos a crear suppliers. Así como creamos clientes, vamos a crear nuestros registros de proveedores, ¿ok? Yo ya tengo algunos proveedores aquí, solo es cuestión de copiar y pegar. Voy a copiar mi formato y lo voy a pegar aquí. Entonces, aquí que estoy diciéndole a Google Sheet, bueno, que yo tengo un proveedor, es la clave como voy a identificar a mi proveedor de etiquetas, mi proveedor de mercado, ese es el nombre del proveedor y un proveedor en general, ¿ok? Yo aquí estoy colocando el supplier address y el supplier phone. No únicamente puedo crear estos campos. Si ustedes requieren, por ejemplo, el supplier email porque están en contacto con el proveedor, o si es que lanzan órdenes de compra, pues es mejor tenerlo aquí como un campo de supplier email, ok. Lo voy a dejar para que pues vaya junto con ustedes, ¿vale? Pero si ustedes tienen más campos, los pueden agregar sin problema. Yo creo que por el momento dejaré de esta manera el contexto de supplier. Incluso aquí en supplier address ustedes pueden colocar la dirección específica, y de esta manera en Google Maps pues les dará un detalle pues con mejor resolución, ¿vale? Yo le estoy colocando de manera general Puebla. Bueno, nos vamos a ir a nuestra AppSheet y vamos a abrir la aplicación que estamos generando desde cero. Y en Data ya nos reconoce nuestra nueva tabla que se llama Suppliers. Entonces le vamos a dar clic aquí. Si no les aparece aquí, le van a dar en New Table y aquí seguramente sí les va a aparecer Add this table, y en esta opción, en lo que carga las columnas y tipo de dato, nos vamos a ir nuevamente, seleccionan Suppliers, Columns, Suppliers, y de esta manera ya pueden ver que todos los campos que tengo aquí definidos pues ya los tengo aquí como columna. Muy bien, si yo requiero aquí, no me identifico supplier como email, pues yo solamente le doy clic aquí y busco que sea de tipo email, de tipo font, address, name, perfecto. Pues creo que ya todos están correctos. Le voy a dar clic en Save, y ya que está correctamente mi estructura de suppliers, me voy a ir a UX, que es la interfaz. Le voy a dar New View y aquí voy a seleccionar Suppliers. ¿Y cómo se va a llamar mi view? Yo recomiendo se llame igual, Suppliers. ¿Y de qué tipo va a ser? Entonces, incluso ya me aparece aquí como New View. Cuando le dé clic en Save, seguramente ya me va a aparecer Suppliers. Ya se modificó. Entonces, ¿de qué tipo yo lo requiero? Pues puedo colocar de tipo Table y aquí ya me aparecen todos mis proveedores, ¿no?
incluso aquí me aparece el mapa. Si yo le colocara un teléfono, pues me aparecería un icono de un teléfono. Ok, si lo quiero cambiar acá, como lo tengo en español, pues me voy a ir clic en Display. ¿Y qué nombre quiero que se despliegue? Pues le voy a poner proveedores. Y alguna referencia que haga a proveedores. Voy a poner People, a ver si me aparece algo. Entonces voy a ponerle creo que es lo que identifica que son mis proveedores. Ustedes pueden seleccionar los iconos que les proporciona aquí la herramienta de AppSheet, ¿verdad? Está cargando, se está sincronizando. Y otra parte bien importante, si no queremos que aparezca en nuestro menú principal, únicamente le vamos a dar clic aquí en en Menu, y va a aparecer en esta parte de menú. Si lo requerimos de primera instancia, pues le vamos a dar clic en Center, y de esta manera ya aparecerá en como un acceso directo de la aplicación. Vamos a darle clic en proveedores y fíjense que ya puedo desde ahí pues editar, ¿no? Editar mis proveedores. Voy a colocar algún número para que vean cómo es que actúa. Le voy a dar Save y ya vieron, ya me da el acceso al Phone Call. Muy bien, pues así es como ya tenemos nuestra vista de suppliers. Si yo quiero acomodar mis columnas, únicamente aquí le voy a dar en Column Order, Supplier ID, por ejemplo. Si requiero el Supplier Name, y creo que es lo único que requiero de primera instancia, pero si quiero obviamente el Supplier Phone para marcarle o cualquier detalle, y ustedes pueden personalizarlo a como ustedes requieran, ¿no? Si quiero enviarle un email o si quiero el Supplier Address, ¿no? Perfecto, ahí está, Supplier Address, perfecto. Entonces ustedes pueden personalizarlo. Pueden ver aquí los iconos que van apareciendo. Obviamente si el proveedor no tiene configurado esa opción, pues no aparecerá el icono, que se me hace algo muy agradable. Entonces creo que ya está listo nuestro supplier. Vamos a dar uno de alta para que veamos cómo es que se dan de alta proveedores. Y tan sencillo, por ejemplo, proveedor de prueba. Entonces vamos a dar proveedor de prueba. Supplier address le vamos a dar México. El phone le vamos a dar uno cual sea. Y creo que le vamos a dar Save. Esto no lo está requiriendo. Le vamos a dar Save. Y perfecto, ya tenemos nuestro proveedor de prueba. ¿Ya vieron? Si ustedes requieren algún campo que sea necesario, nos vamos a ir a Data. Les voy a enseñar aquí en Supplier. Y en Columns, si queremos que sea necesario, pues hay una columna que se llama Require, y entonces si la activamos no nos va a dejar registrar el proveedor hasta que le demos el address. Vamos a darle nuevo y fíjense que ahora ya aparece un asterisco, lo cual está indicando que este campo es requerido. Si yo le doy Save no me va a registrar nada porque dice que el supplier address es requerido. Creo que también el supplier name es requerido. Entonces le voy a dar Save. Y entonces ya nos aparecen dos alertas, por así decirlo. Ustedes personalícenlo a como ustedes lo requieran. Y si tienen dudas, pues ahí estoy. Ya acabamos nuestro catálogo, ¿no? de proveedores. Ahora nos vamos a ir a la parte importante. Así como creamos pedidos, pues vamos a generar nuestras órdenes de compra o todas aquellas compras que tenemos, ¿vale? Entonces regresamos a nuestra hojita y vamos a darle New. Generamos primero suppliers porque es súper importante ligar una compra a un proveedor. Por eso es que creamos primero el módulo de proveedores. Y ahora sí vamos a crear nuestra estructura vamos a renombrarle. Se va a llamar Purchase Order. Ok, ustedes pueden aquí darle órdenes de compra o compras o como ustedes se acomoden. Ahí estoy copiando el formato. Lo voy a pegar únicamente para llevar un orden. Y aquí estoy diciendo, bueno, va a llevar la estructura de un Purchase Order ID, el Supplier Name, que va a ser el que está ligado a esta parte, un Order Date, es decir, cuando lo compré, un Total Net, cuánto es que se acumuló por esa orden de compra o esa compra, cómo fue el pago, el Movement Description, que ya lo tenemos aquí, lo vamos a reutilizar, que es transferencia, pendiente de pago. Incluso aquí puedo darle una C
de cash. Seguramente se borró, pero es una C de cash. Entonces cash es efectivo, podríamos interpretarlo. Y comentarios, es decir, el proveedor entrega lunes o no sé, cosas más específicas. Y es lo que les digo aquí, la factura podría ser o podría ser más bien PDF y entre paréntesis factura, ¿no? Y obviamente también necesitaríamos agregar otro campo que diga XML factura. Si ustedes no quieren ligarlo a que diga factura, pues es opcional, ¿no? También aquí podríamos poner nota de remisión o algún otro documento que ustedes manejen para pues todas sus compras, ¿no? Entonces estos van a ser de tipo documento. Después voy a darle nueva hoja, porque recuerden, así como tenemos order header y order details, pues vamos a tener purchase order y vamos a poner purchase order details. Si no vieron la parte de cuando creamos pedidos, ahí está apareciendo la cart para que vayan a verlo. Ok, vamos ahora a colocar la estructura de nuestro order purchase order details. No se están copiando los formatos, entonces voy a hacerlo manual. Y en esta opción, pues tengo que ligarlo a mi purchase order ID. Ok, recuerden es un identificador único y es el que se liga a mi header. Ok. Y pues bueno, qué producto compré, cuántos compré, el precio y el amount. Este amount lo vamos a calcular pues obviamente en la multiplicación de quantity por price. Perfecto, pues ya tengo de esta manera pues mi primer orden. Voy a alimentar un dato únicamente para cuando yo vaya a mi AppSheet pues ya tenga una compra y sea más fácil la estructura. Por ejemplo, le voy a dar PO001. El supplier name se lo vamos a agregar al supplier name. ¿Les parece si le ponemos el de proveedor de prueba, que es el que hicimos? Es en purchase order. Ese es mi de prueba y le voy a colocar la fecha 05/07 del 2021 y va a ser por 1000 pesos. El movement le vamos a decir que fue pagado con efectivo. Comentario le vamos a poner prueba. Recuerden que la estamos haciendo desde cero y esto lo voy a dejar vacío. Ahorita vamos a agregar un PDF y una factura. Y aquí el Purchase Order Detail podemos colocarle PO Detail 001 y el PO Order ID. Ahorita lo estamos haciendo manual, pero lo que hace la computadora es venir por esto, bueno, la aplicación, y le vamos a que esto de detalle está referenciado a la orden de compra 001 y vamos a darle dos líneas, ¿no? Para que sea un poco más claro. 002, recuerden que este es el identificador único y esto es lo que hace referencia a su header y vamos a darle un producto. Este producto lo pueden colocar o pueden ligarlo. Yo en este caso lo voy a ligar a mi materia prima, que es el raw material. Y por ejemplo, supongamos que compré etiquetas, entonces mi código de material es ET. Compré etiquetas, cantidad y el precio pues 500 pesos. En total sería 1 por 500, pues serían 500 pesos, ¿no? Si yo le doy, no sé, que también compré tapas, por ejemplo, TP200 y son de ejemplos solamente. Y compré igual una cantidad de 500, pues serían 500. Estoy colocando solo uno para que sea práctico y sería 500 más 500, pues ya me da 1000. Cuando lo hagamos desde la aplicación, pues esa multiplicación no lo hará de manera automática, así que no se preocupen. Ahorita solo es a modo de ejemplo. Muy bien, vamos a ir a nuestra AppSheet y en AppSheet, en Data, ya nos va a aparecer pues esas nuevas tablas, ¿no? Lo que nos interesa es la de Purchase Order Detailed. Quiero pensar que es esta, así es, aquí puedo ver que es Purchase Order Detail. Le vamos a dar clic en Add This Table y se va a comenzar a agregar pues mi header, ¿no? Que son mis órdenes de compra, que es este detalle que estamos viendo. Y entonces aquí ya podemos ver que identificó, bueno, está seleccionado supplier, necesito seleccionar Purchase Order y aquí ya podemos ver que por ejemplo, el PDF y XML factura, pues podemos darle clic aquí que va a ser de tipo File, que es algo que me encantó de la herramienta. Ahorita van a ver. Le vamos a dar clic en File. Perfecto.
Ya tenemos aquí, por ejemplo, comentarios, descripción. Ya me lo identifico como number, entonces eso está súper bien. Y ahora algo bien importante, le vamos a dar clic aquí en supplier name y en supplier name vamos a decir que es de tipo ref. Cuando sea de tipo ref se va a activar esta opción que dice source table y obviamente lo vamos a unir con supplier. Vamos a darle clic en don't y de esta manera vamos a decir que bueno, cuando creemos una compra pues va a estar ligado a un proveedor. ¿Qué más podemos hacer? Podemos hacer qué campos son requeridos, que es algo que ya les enseñé ahí en proveedores. Por ejemplo, la factura, si es que quieren ligarlo, que la compra se va a registrar hasta que se tenga PDF y XML. Yo de esta manera voy a darle opcional porque no todas las compras que hacemos pues nos emiten facturas. Muy bien, ¿qué más podemos hacer? Vamos a darle save y vamos a ver cómo es que va funcionando. También algo que voy a hacer a ligar más bien es el Purchase Order ID. ¿Con qué lo vamos a ligar? Va a ser de tipo ref y lo vamos a ligar con mi Purchase Order. Bueno, aquí no me aparece Purchase Order Detail porque antes necesitaría yo agregarlo. Como agrego uno nuevo, pues me voy a ir a Data y vamos a darle Add Table y me falta agregar esta que es Purchase Order Detail. Le vamos a dar Add This Table, se está agregando igual con sus columnas que es todo esto, todo el detalle de mi orden de compra. Le vamos a dar Columns y ahorita no se preocupen por esos warnings, ahorita vamos a ver esa parte y en Purchase Order Detail pues nos va a reconocer pues nuestros productos, la cantidad del precio. Y aquí vamos a ligar vamos a ligar nuestros productos, que ya no lo hizo de manera automática. Vamos a ver si lo ligo correctamente y lo ligo contra products. Creo que no es lo correcto porque lo debemos ligar con raw materials. Products son nuestros productos que vendemos y raw materials son todo aquello que adquirimos. Entonces le vamos a dar clic en OK. Nos lo ligo yo creo que por el nombre de product, pero no hay problema. Podemos editarlo aquí, venir y decirle que es raw material. Solo editar el source. Muy bien, ahora vamos a hacer, así a ligar en Purchase Order, darle aquí en Ref, que es lo que habíamos ligado y por eso nos está mostrando el warning, y lo vamos a ligar con Purchase Order Details. Muy bien, le vamos a dar Don't y le vamos a dar clic en Save. Ya cuando se guarde Save ya se van a quitar los warnings que estaban ahí apareciendo. Ok, ahora nos vamos a ir a Purchase Order Details porque necesitamos calcular el amount, que es la multiplicación de quantity y price. Yo aquí no estoy colocando, o más bien no estoy ligando, si se dan cuenta, mis raw materials, mis precios. ¿Por qué? Porque los precios que tenemos pues van variando, ¿no? Tal vez hoy el aceite lo compré en 500 pesos, los 5 litros, y mañana ya cuesta 522. Entonces mejor prefiero que hasta que me manden mi orden de compra lo edito. Pero si es que ustedes lo requieren ligar, pues vayan a ver cómo hicimos los pedidos y ligamos precios y sin problema van a salir de la duda. Entonces vamos a darle clic en Amount y aquí le vamos a dar clic en Auto Compute y en Auto Compute va a abrirse esta opción. Y en esta opción vamos a agregar esa fórmula. Vamos a hacer una multiplicación. De hecho, si nosotros nos vamos a la opción de Purchase Order Details, a la opción de Order, donde está Order Details, que hicimos esto, lo que les estaba comentando, pues solo es cuestión de copiar esta fórmula. Quantity, la multiplicación se va a representar con un asterisco y lo vamos a multiplicar por price. Eso mismo que hicimos en Order Details, pues lo vamos a hacer en Purchase Order Details. Tiene la misma lógica y la misma estructura. Entonces, Auto Compute y aquí vamos a pegar nuestra fórmula. ¿Cómo vamos a saber si está bien esa fórmula? Porque aquí nos va a aparecer una palomita en verde que nuestra fórmula está correctamente. Le vamos a dar Save y se va a comenzar a guardar. Le vamos a dar Don't y ya se colocó la fórmula. Lo mismo vamos a hacer aquí en Order Details, Order Header. Y aquí teníamos una formulita, ¿no? Esta formulita lo que decía, le vamos a dar clic en, ¿cuál es la fórmula?
en TotalNet. En TotalNet tenemos esta fórmula en AutoCompute donde va a multiplicar, ¿no? Si ustedes ahorita no le entienden a esta fórmula, vayan a ver el video de pedidos y ahí les muestro a detalle. Entonces solo es como haciendo referencia y no se sientan un poquito tan perdidos, ¿vale? Entonces voy a hacer eso mismo. Entonces, para que no tengan dudas de qué es lo que voy a hacer aquí en Purchase Order, le voy a dar en TotalNet y aquí voy a aplicar una fórmula. En AutoCompute me voy a ir a Spreadsheet Formula y en Spreadsheet Formula yo ya tengo mi fórmula elaborada. Y bueno, les digo, si tienen detalles con esta formulita y no saben de dónde la saqué, cuando hacemos los pedidos, ahí detallo específicamente cómo es que se saca esta fórmula. Le vamos a dar clic en Done y de esta manera yo creo que ya tengo pues registrado mis compras, ya no debería existir problema. Me está mostrando aquí algún detallito, entonces voy a darle clic nuevamente en AutoCompute y vamos a ver qué es lo que me está mostrando. Purchase Order Details, perfecto. Mi pestaña se debe llamar igual, Purchase Order Details, Purchase Order, perfecto. Vamos a darle, dice que la columna es de tipo number. Vamos a darle, pues sí es de tipo number. Le vamos a dar price, vamos a ver si con eso ya se quita el warning. Yo creo que ya con eso debería quitarse. Perfecto, ya se quitó. Porque pues lo está detectando como una multiplicación entre quantity y price. Y pues por lógico va a decir, pues es un precio. Vamos a registrar, o más bien vamos a ver primero nuestras compras. Pero ¿por qué no se ve todavía? Porque solo elaboramos pues todo el cascarón, por así decirlo. No el cascarón, la estructura de nuestros datos, nuestra multiplicación y nuestras reglas de negocio. Entonces vamos a ir a UX. Y aquí le vamos a dar New View y vamos a decirle que vamos a generar Purchase Order y en View le vamos a dar clic nuevamente Purchase, o bueno, vamos a digitar Purchase Order. ¿Y de qué tipo va a ser? Va a ser de tipo Table, maybe. Y ya tenemos ahí nuestra orden, ¿verdad? Muy bien. Y le vamos a decir que esté en el menú. Y menú, en el center, perdón. Vamos a quitar proveedores más adelante para que pues se quede nuestro Purchase Order en el centro. Y en la opción de Display vamos a colocar una canasta que será como Purchase Order. Vamos a ver si encuentra algo de Purchase Order. Por ejemplo, este carrito o esta canastita que indica que son compras, ¿no? Y el Display Name le vamos a decir compras. Vamos a darle clic en Save. Y vamos a quitar proveedores de aquí. ¿Dónde está nuestra vista de proveedores? En la opción de proveedores, pues únicamente necesitamos deshabilitar que no esté en el center, sino en el menú. Entonces pues ya tenemos aquí nuestros clientes, nuestros productos. Aquí yo le pongo salsitas, pero si ustedes quieren colocarle productos, no hay ningún problema. Compras. Perfecto, ya tenemos nuestra compra y aquí no me está ligando de alguna manera, sí me está mostrando los comentarios y demás, pero no me está mostrando pues el detalle de nuestra compra. Entonces vamos a ver qué está sucediendo. Nos vamos a ir a Data y en Supplier, en Purchase Order, vamos a ver qué sucedió. Vamos a darle Columns y si lo estoy dando referenciado, Purchase Order ID. Le vamos a dar nuevamente, perfecto, fíjense aquí, Purchase Order, sí lo estoy ligando correctamente con Purchase Order Details. Entonces vamos a ver qué está sucediendo. Bueno, creo que por aquí está fallando algo. Voy a regresar esta, que no sea de tipo ref, sino que sea de tipo, vamos a darle text. Y entonces nos vamos a ir a la tabla que sí debería hacer referencia de Purchase Order Detail hacia la otra. Entonces yo creo que eso es lo que falló. Le vamos a dar clic en Ref, le vamos a dar clic en, aquí me estoy confundiendo. Este es de Text y la que hace referencia es Purchase Order ID. Entonces aquí cambio a Ref, le voy a dar clic en editar y la referencia es que va a ser hacia Purchase Order. Vamos a darle clic en Don't y ya con esto debería quedar.
Vamos a darle clic en Save, se está guardando y ahora sí vamos a regresar a nuestras compras. Vamos a ver si ya lo liga correctamente en compras. Ahí ya tengo mi número de orden de compra PO001 y aquí ya tengo todos mis productos. Ok, aquí si no queremos que aparezca todo esto, pues únicamente necesitamos quitar que no los muestre, ¿no? Pero eso lo podemos hacer, incluso lo vamos a hacer ya, para que no se demore, o más bien no demoremos este desarrollo de aplicación. Aquí hay un campo que se llama Show, entonces ¿qué es lo que nos requerimos? Pues que ya no muestre el PO Detail. Entonces le vamos a deshabilitar esta y ya fíjense que desaparece de esta parte. También, ¿qué es lo que no queremos que aparezca? Pues el Order ID, porque pues ya lo tenemos arriba. Esto sí queremos que aparezca, perfecto, que es nuestro producto, nuestra cantidad, el precio y el amount. Creo que así quedaría perfecto. Le vamos a dar Save y voy a agregar una compra. Dice que está apareciendo ahí algún error, entonces ahorita Purchase Order Detailed, que hay algún error ahí con el esquema, que no puede ser, no va a poder ser buscado si lo oculto. Perfecto, entonces no hay tema. Si yo quisiera agregar una orden de compra o una compra, supongamos voy a hacer una nueva compra y aquí puedo editarle una nomenclatura. Más adelante voy a enseñarles cómo crear esta nomenclatura, pero no quiero como ir a pasos muy grandes porque recuerden, vamos paso a paso y nosotros como emprendedores pues tenemos muchísimas cosas que hacer. Vamos a darle supplier y fíjense que ya me aparecen todos mis proveedores. Si yo le doy new, me va a habilitar la opción de agregar un nuevo proveedor. Ok, entonces está súper padre eso. Voy a darle que va a ser un proveedor general. Y cuando hice mi compra, pues aquí podría darle clic o más bien modificarle, pero de inicio, pues obviamente si estoy registrando una compra es porque es de este día. Y si no, pues lo edito, ¿no? El Movement Description, aquí me faltó ligarlo, por eso es que no me está apareciendo opciones. Entonces fácil, nos vamos a ir a nuestro Purchase Order en Data y en Purchase Order, que es nuestro header, en columnas, vamos a referenciarlo. Vamos a darle clic en esta opción y le vamos a dar de tipo referencia y va a estar ligado a la tabla de Movement, Financial Movements. Le vamos a dar clic en Don't, le vamos a dar clic en Save y de esta manera, cuando ya damos una nueva compra, pues ya nos deben aparecer nuestros documentos. Por ejemplo, le voy a dar aquí, fíjense que me permite modificarle PO002 o dejarle lo que estaba por default. El proveedor dijimos que es proveedor general. El movement pues ya me aparece de tipo transferencia o tarjeta de crédito, pueden incrementarle. Y aquí voy a ponerle compra de prueba binaria. Y fíjense que aquí el PDF ya me habilita para adjuntar un documento. Voy a subir un documento, por ejemplo, una factura que tenga, no sé, aquí le estoy dando abrir y ya me adjuntó el PDF. Ok, como no tengo el XML, pues lo voy a dejar así. Recuerden que si no me aparece el asterisco es que no es requerido. Le voy a dar Save y de esta manera ya se va a generar mi compra. Voy a darle clic en compras y ya me aparece la PO002. Le voy a dar clic y entonces pues aquí ya puedo ver la factura, ya lo vieron, y voy a poder agregar pues mis items. Le voy a dar clic en Add y le voy a decir qué productos compré. Pues como tal vez no quiero registrar todos, pues puedo poner un producto, no sé, que es de materia prima y que compré, no sé, tres frascos de materia prima, por ejemplo, y le voy a dar que me costó 500 pesos. De esta manera va a multiplicar 3 por 500, me va a decir 1500. Y así puedo agregar yo pues todos los items que requiera. Entonces otro producto, no sé, también compré, no sé, algo de papelería. Recuerden que tenemos el search y aquí gastos de papelería. Ustedes pueden ser súper específicos aquí en el producto que están comprando, ¿vale? Y no sé, me costó $5.50. Le voy a dar clic en Save y ya de esta manera pues
cuando le doy refrescar, cuando me aparece ese iconito es porque tiene algo que refrescar. Solo le doy clic y listo. Entonces todo esto, los 1500 más los 17, ya me debe hacer la operación de manera automática. Entonces aquí no me está apareciendo el total. Aquí me debería aparecer. No me lo está calculando. Vamos a darle, bueno, vamos a ver si nuestra hoja se actualizó, porque aquí perfectamente se ve que sí está registrando, pero en Purchase Order aquí me está mostrando perfecto, me está mostrando incluso hasta la factura y aquí que tiene un pequeño error. Entonces vamos a solucionarlo. Ok, por alguna razón no está funcionando, pero para eso tenemos pues nuestra guía. Digo, podemos pues tener este tipo de fallas y está bien que suceda. Entonces vamos a dar en TotalNet y nos vamos a guiar de la fórmula que habíamos creado anteriormente. En AutoCompute vamos a copiar esta fórmula, le vamos a dar Don't y nos vamos a ir a la que nos está fallando, que es Purchase Order. Ok, le vamos a dar clic aquí en TotalNet y le vamos a dar igual AutoCompute y vamos a reemplazar esta. De esta manera pues nada más sería quitar Order Header, Order Details, porque nuestra hoja se llama Purchase Order Details. Ok, aquí también sería Purchase Order Details. Espero que no los haya confundido. Le vamos a dar clic en Don't, le vamos a dar clic en Save y de esta manera ya debe de registrarse, o más bien hacer el cálculo correctamente. Vamos a registrar nueva orden o nueva compra a un proveedor de prueba. Le di clic nuevamente. En Movement le voy a dar de tipo Cash. Le voy a dar comentario, prueba binaria. Le voy a dar clic en Save y selecciono mi prueba. Le voy a agregar los artículos que compré. Por ejemplo, etiquetas, no sé, compré 5 etiquetas de 10 pesos, pues nos debe dar 50. Le voy a dar clic en Save. Agrego un producto más, no sé, incluir transporte tal vez. Y el transporte pues fue 1 y me cobró 70 pesos. Le voy a dar clic en Save. Y bueno, 50 más 70 me debería dar 120. Me voy a regresar y en esta parte le voy a dar refrescar. Ya debería hacer el cálculo de esa suma de 120. Perfecto. Pues ahí está. Fue un detallito que se me pasó. Y ustedes pueden pausar el video y obviamente pues analizar lo que estoy haciendo, ¿vale? Ahora, ¿dónde se encuentran estos archivos? Si nosotros somos administradores y queremos ver estos archivos, ahorita se los muestro. Pero algo bien interesante es que, por ejemplo, en compras, supongamos nos hacen pues alguna pregunta referente a ese documento, pues solo le vamos a dar clic aquí y fíjense que, bueno, aquí como estoy en la computadora, pues me abre la factura. Si estoy desde el celular, sin problema, me sube la factura. Ahorita lo hacemos. Entonces, de esta manera, pues ya está pues acabado mi módulo. Si yo quisiera acomodar esto, nada más nos vamos a UX, o sea, el orden de las columnas, nos vamos a ir a Purchase Order y en Purchase Order vamos a ir en el igual, si queremos organizarlo, aquí le vamos a dar, pues no sé, por proveedor, por total, por order date. Yo creo que necesitamos los más recientes, incluso agruparlo por, no sé, supplier name. Tal vez ahí ya me los agrupó todas las facturas o todas las compras, y el orden de las columnas pues quiero que sea pues mi purchase order, me interesa también el total net tal vez, y la factura, que es lo más recomendable. De esta manera ustedes van a poder organizarlo. Ok, si queremos ver esas facturas o esos documentos, vamos a ir a nuestra cuenta de Google y, por ejemplo, aquí me voy a switchar con la cuenta pues con la cual estoy creando mi aplicación, y en estos puntitos me voy a ir aquí en Drive, y aquí es donde se almacena toda mi información, toda la información de AppSheet. Entonces aquí podemos ver ya de inicio las facturas que he subido, pero el folder en específico se llama Purchase Order Files. Le doy doble clic y aquí ya tengo mis facturas en físico. Pero pues si ya los tenemos disponibles desde esta herramienta, pues está más que fantástico. Les voy a enseñar cómo funciona o cómo se registra la aplicación desde
pues mi aplicación como tal, ¿no? Muy bien, binarios, entonces voy a registrar una compra desde aquí, por ejemplo, proveedor prueba, vamos a darle, no sé, del 7 de julio, el movement, le voy a dar pendiente de pago y en factura, fíjense que aquí me lleva pues a las facturas que yo tengo, ¿no? Incluso si a ustedes les llega el correo desde la factura, más bien desde el correo, pues desde ahí lo descargan y solo lo suben. Le voy a dar clic en Save y luego registro pues mis items, ¿no? Ya también me aparecen todos mis gastos. Le voy a dar aquí, bueno, me aparece, le voy a dar 100 pesos, le voy a dar Done, Save. Y de esta manera yo ya registré mi compra. Dice que no puede ser vacío. Le voy a dar nuevamente Save, me faltaba un 0. Y ya tengo mi compra, ¿no? Entonces voy a darle clic ahí y si yo quiero ver ese PDF, le doy clic ahí y fíjense cómo es que se ve. Ya puedo ver de esta manera, pues, mis facturas y tener un mejor control, ¿no? Bueno, binarios, espero que les haya gustado mucho este capítulo, implementenlo, una disculpa ahí por la fórmula, la verdad es que no sé qué es lo que sucedió, pero bueno, ustedes lo van a ver muy bien a detalle. Si les gusta este video, regálenme un like y también cuéntenme de su emprendimiento, si les está sirviendo este curso y nos vemos en la próxima, cuídense, bye bye.